Muy buenos días. Quisiera que me digan si se está viendo la pantalla. Doctora, buenos días. Sí se ve la pantalla. Perfecto. Entonces vamos a comenzar con la actividad del día de hoy. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. Vamos a hacer básicamente la revisión epidemiológica, algo de la fisiopatología, puesto que en días sucesivos ustedes tendrán que desarrollar también esta actividad por separado, complicación por complicación. Esta diapositiva la traigo simple y llanamente para que tengamos una idea que cualquier proyección en diabetes quedó corta. Esta lámina se hizo con los datos estadísticos del año 2003 y en aquella época se detectó que a nivel mundial existían 189 millones de personas viviendo con diabetes y se proyectaba que para el año 2025 esto aumentaría a 324 millones de personas con diabetes, siendo el incremento del 72%, y lo interesante de esta lámina es ver cómo continentes como África, América del Sur, iban a tener el mayor número de incremento. Y esto tiene una explicación muy sencilla, más o menos a partir de la década de los 90, comenzamos nosotros a copiar hábitos inadecuados como una alimentación hipercalórica, con alto contenido en grasas, con alto contenido en azúcares. Es por ello que la población también con el paso de los años comenzó a incrementar peso y con este incremento de peso vinieron algunos trastornos metabólicos que vamos a ir desarrollando. Fíjense ustedes cómo ese 324 millones calculados para el año 2025, todavía faltan 5 años, quedó muy corto, dado que en sucesivos datos estadísticos que nos da la Federación Mundial de Diabetes, en el año 2013, 10 años más tarde que la anterior diapositiva, veíamos que la presentación de diabetes a nivel mundial ya era de 382 millones y había superado de lejos la proyección que se hacía para el año 2025. Y más bien, aquí en este año 2013 se hace cálculos que para el año 2035 vamos a tener 592 millones de personas viviendo con diabetes y el incremento va a ser del 55%. Esos números nos deben llamar a la alarma, a la preocupación, debido a que los sistemas de salud, y esto lo hemos podido percibir a través de la pandemia que estamos viviendo del COVID, los sistemas de salud no están preparados para soportar tanta carga de enfermedad. Recordemos que la diabetes es una enfermedad crónica, discapacitante en la medida que hay un mal control de la diabetes y que va a llevar pues a mayor uso de los servicios de salud, mayor consumo, mayores gastos, discapacidad temprana de estas personas, muertes más prematuras por las diferentes complicaciones que vamos a ir mencionando, y por lo tanto los sistemas de salud no están preparados para soportar esta tremenda carga. Así vemos pues que ya en el 2015, 2 años más tarde que en la diapositiva anterior, se cuentan 415 millones de personas con diabetes y se calcula que para el año 40 serán 642 millones. Los cálculos siempre quedaron cortos y seguirán quedando cortos en la medida que nosotros como personal de salud no hagamos nada por variar o por intervenir en esta patología para disminuir la incidencia, la prevalencia tanto de la diabetes como para disminuir, evitar o postergar las complicaciones tardías de la diabetes. Fíjense ustedes, este cuadrito realmente nos da una idea de la multiplicación exorbitante que se ha dado a través de los años, y en el año 1985 se contaban 30 millones de personas con diabetes, en el año 2015 415 millones de personas viviendo con diabetes. Es cierto que la población a nivel mundial ha incrementado, que la expectativa de vida ha aumentado, pero también es cierto que esto se ha multiplicado
exageradamente y seguirá por este camino en la medida que nosotros no hagamos absolutamente nada. La diabetes es parte de las enfermedades crónicas no transmisibles y es importante ver cómo la mortalidad en estas personas es alta. Se calcula que aproximadamente que 3 de cada 4 personas van a morir por enfermedades crónicas no transmisibles. Esto es un poco más alto en Estados Unidos, 85% más o menos, mientras que en Sudamérica 69%, pero casi es 70% de la mortalidad por enfermedades no transmisibles en general. Y muchas de estas pueden ser revertidas, por lo tanto podemos hacer intervención. La diabetes mellitus entonces es una enfermedad crónica no transmisible, prevenible, igual que sus complicaciones crónicas. Esto parece una utopía, pero no lo es. ¿Cómo podemos evitar la diabetes mellitus si tiene en su etiopatogenia es multifactorial? Hay factores genéticos, hay factores ambientales. ¿Cómo podemos intervenir? Número uno, disminuyendo la población que incrementa el peso a límites de sobrepeso u obesidad. Recordemos que las personas con sobrepeso u obesidad van a tener mayor porcentaje de síndrome metabólico, mayor porcentaje de prediabetes, mayor porcentaje de diabetes mellitus, de hipertensión arterial, de dislipidemia. ¿Y qué lleva a la persona a hacer complicaciones crónicas o complicaciones tardías de la diabetes? Simple y llanamente, los estados de hiperglicemia sostenidos, así como las comorbilidades no controladas, como son la hipertensión arterial y la dislipidemia. Podemos intervenir para corregir el peso, para bajar un 5% de peso en las personas, por supuesto que se puede, no es imposible. Podemos corregir la dislipidemia, bajar la presión arterial, también se puede. Y muchas de estas acciones van a ser con cambios en el estilo de vida que sí tienen impacto y están demostrados a través de estudios grandes ensayos clínicos que se han realizado y se ha visto cómo se puede prevenir la aparición de la diabetes o se puede postergar. El hecho que nosotros posterguemos unos años la aparición de la diabetes mellitus, estamos pues evitando que esa persona viva con hiperglicemia y por lo tanto evitando sus complicaciones. Podemos bajar la presión arterial, está demostrado que bajando algunos kilogramos en el peso corporal total, podemos bajar puntos de la hipertensión arterial y lo mismo podemos corregir la dislipidemia con cambios en el estilo de vida, es decir, cambios en la alimentación y fomento de la actividad física. Si nosotros no logramos estos cambios, tenemos otras alternativas, otras herramientas como son las terapias farmacológicas, que actualmente tenemos un sinnúmero y podemos escoger de acuerdo no solamente a las características individuales de cada paciente, sino incluso de acuerdo a la economía propia del paciente. Entonces no podemos estar diciendo que los medicamentos son caros, que hacer la dieta saludable es cara. Eso es falso. Sí se puede hacer y sí se ha demostrado que se puede hacer. Lo que es cierto también es que muchas veces es difícil mantener en el tiempo. ¿Por qué motivo? Porque no le hemos enseñado a nuestros pacientes que estos cambios deben ser de por vida, es decir, tenemos que lograr cambios de conducta que se sostengan en el tiempo. No es estoy haciendo un cambio en mi hábito alimentario, no es estoy haciendo actividad física
para bajar de peso y después vuelvo a lo de antes. No, son cambios que se deben perpetuar en el tiempo para mantener estilos de vida saludable. Y lo que le pedimos a las personas que tienen estas comorbilidades o que tienen la diabetes mellitus ya instalada o tienen el riesgo de hacerle simplemente que tengan estilos de vida saludables como cualquier persona debe tener para evitar complicaciones. La historia natural de la diabetes es fascinante desde el punto de vista de la etiopatogenia y desde el punto de vista que nos puede explicar por qué a veces hacemos el diagnóstico el día de hoy de una persona con diabetes y ya le estamos también diagnosticando complicaciones tardías o complicaciones crónicas. Fíjense ustedes que si nosotros hacemos el diagnóstico en este momento del diabetes mellitus a un sujeto, esta persona ha tenido aproximadamente 10 años previos en los cuales ha tenido un periodo prepatogénico que lo ha llevado como consecuencia de no haber podido responder adecuadamente a estas alteraciones a la presentación de la hiperglicemia. La persona normalmente nace con sus células B capaces de producir en el 100% la cantidad necesaria de insulina para mantener valores normales de glucosa. Pero si estas personas comienzan a comienzan a incrementar de peso, se comienza a, por motivos de ese aumento de peso, comienza lo que se conoce como los estados de insulinoresistencia. La insulina que produce ya no es tan eficiente, por lo tanto requiere producir más insulina, y ahí es donde se dan los estados de hiperinsulinemia, para tratar de mantener valores normales de glucosa. Esto hace que la persona que está en estados previos al diagnóstico de la diabetes vive en estados de insulinoresistencia con hiperinsulinemia. Con eso, trata de mantener la glucosa normal, pero si se sigue manteniendo la obesidad, los malos hábitos alimentarios, el sedentarismo, la persona sigue ganando peso, sigue incrementando la insulinoresistencia, sigue habiendo hiperinsulinemia, llega un momento que la célula beta que comenzó a producir y secretar mayor cantidad de insulina, más o menos 10 años después de este periodo prepatogénico, comienza a declinar en su producción. Y vemos que cuando declina en su producción, a pesar de que sigue habiendo insulinoresistencia por la obesidad, vamos a encontrar que esta caída en la producción de la insulina va a dar lugar a que ya no pueda tratar de regular los valores de glucosa hasta tratarlos de llevarlos a los valores normales, y es allí donde encontramos la hiperglicemia de ayunas, la hiperglicemia postprandial, a lo que le llamamos prediabetes o intolerancia a la glucosa, y años más adelante, si no hemos corregido este estado alterado del metabolismo, la persona sigue decayendo en su producción de insulina y va a presentar valores altos de glucosa que lo califican para hacer el diagnóstico de diabetes mellitus. Fíjense cuántos años han pasado desde que le hacemos el diagnóstico, 10 años aproximadamente el periodo prepatogénico, y en estos años que se han producido todas estas alteraciones que aparecen como mecanismos compensatorios para ir regulando los cambios que se van dando en la persona obesa, en la persona que nos hace síndrome metabólico, vamos a tener que ya empieza a producir daño. ¿Cómo se va a ir traduciendo este daño en la persona que tiene estos problemas metabólicos? En principio,
habíamos dicho, aquí estamos haciendo el diagnóstico de diabetes, pero cuando nosotros hacemos el diagnóstico en diabetes mellitus tipo 2, no quiere decir que hoy día empezó la diabetes. Tiene un largo periodo patogénico en el cual hubo primero normoglicemia, luego alteración de la glucosa en ayunas, alteración postcarga y posteriormente la hiperglicemia que permiten diagnosticarlo de diabetes mellitus. En este interín del periodo prepatogénico, estos cambios de la insulinoresistencia, hiperinsulinemia, hiperglicemia, que no son tan marcados como para decir que ya hay diabetes, va dando lugar a las complicaciones macrovasculares y comienzan a empezar o se dan inicio a las microvasculares. Ya cuando el paciente nosotros le encontramos una glucosa en ayunas mayor de 126 o luego de la carga de glucosa mayor de 200, este paciente muy probablemente en estos momentos nosotros podemos encontrar alguna de las complicaciones y una de las más tempranas y más frecuentes de encontrar puede ser la neuropatía diabética, la variedad de neuropatía periférica. Sin embargo, no nos llama la atención que en algunas ocasiones se nos presente en la emergencia un paciente que viene con un pie afectado por una herida, llámese una úlcera, una necrosis en alguno de los dedos. El paciente no sabe que tiene diabetes, tomamos la glucosa y tiene glucosas elevadísimas. ¿Qué ha pasado? Ha vivido con hiperglicemias mucho tiempo sin compensar, él no lo ha sabido, no ha tenido síntomas o no ha hecho caso de esos síntomas que ya le avisaban que algo estaba pasando y va comenzando a hacer complicaciones micro y macrovasculares, siendo las macrovasculares las que tienen un inicio mucho más precoz. Entonces, las complicaciones tardías o crónicas de la diabetes no necesariamente aparecen después del diagnóstico, las podemos encontrar concomitante al diagnóstico por lo que hemos explicado. Cuando nosotros diagnosticamos diabetes con un valor de 126 en ayunas o más de 200 en cualquier momento, más de 200 después desde sobrecarga de glucosa con 75 gramos de glucosa, vamos a tener, estamos viendo la punta del iceberg, pero esto ya comenzó muchos años atrás y dentro de esos inicios vamos a ver las morbilidades que van a acompañar más adelante a la diabetes. Estas ya están presentes. Hemos mencionado la insulinoresistencia con el hiperinsulinismo, lo que va a favorecer la aterogénesis. Vamos a encontrar la dislipidemia, caracterizada básicamente por un aumento de triglicéridos y una baja del HDL, además aumenta el LDL pequeño y denso, que es muy aterogénico, elevación de la presión arterial, un incremento en la relación cintura-cadera, esto lo vamos a ver en las personas que comienzan a ganar peso y hacen la obesidad de tipo androide, y todas estas características que vamos a ver temprano, unidas a un estado predispuesto genéticamente, va a favorecer pues la presentación más tarde de la diabetes mellitus. Tanto la hipoglicemia como la dislipidemia no corregida y la hipertensión son factores importantes para empeorar, avanzar estos cambios micro y macroangiopáticos que van a dar lugar a las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. Es así que la persona cuando es diagnosticada de diabetes mellitus por el valor de la glucosa, tiene más o menos una producción del 50% de insulina a través de sus células B. Es decir, la mitad de sus células ya no son funcionales, ya no tienen producción. Y aunado a este detalle, vamos a tener que la sensibilidad de la insulina que está produciendo no es al 100%, es un 30%. Esto va a dar lugar
que si el paciente diagnosticado en este momento y que sigue viviendo mal controlado, la glucosa alta ejerce un factor de glucotoxicidad a nivel de las células del páncreas, lo que explica esta situación de disminución importante de la insulina. Aparte, la alteración a nivel de lípidos va a favorecer la lipogénesis, aumentando oferta de grasas que también van a ser dañinas para la célula beta. Cuando esto se produce y si no se corrigen estas alteraciones metabólicas que estamos citando, el paciente no solamente se va a complicar por la micro y macrocirculación que va a traer las complicaciones crónicas, sino también va a agotar a su páncreas desde el punto de vista de producción de sus células beta y se va a volver insulinopénico. Y allí solamente lo vamos a poder manejar con insulinoterapia. Eso nos explica también la evolución del manejo de los pacientes. Generalmente diagnosticamos pacientes, si los valores no son muy altos, empezamos con cambios de estilo de vida, actividad física, dieta saludable, no corregimos glucosa, aumentamos fármacos orales, podemos empezar con 1, aumentamos 2, aumentamos 3, no corregimos, aumentamos dosis de insulina nocturna más los fármacos orales, no corregimos, probablemente el paciente ya está insulinopénico y lo tenemos que pasar a manejo con insulina. Fíjense cómo todo tiene la explicación en la evolución. Si la dejáramos evolucionar esta diabetes, nos explica pues el porqué de las complicaciones, el porqué de los pacientes pasan a la insulinopenia y son ya requirientes de insulina en tiempos, años después del diagnóstico de la enfermedad. Entonces hemos visto que las complicaciones de la diabetes van a ser resultado tanto de las complicaciones macro y microvasculares. Las complicaciones macrovasculares son de inicio más temprano, las microvasculares un poquito más tarde, pero igual vamos a tener que cuando diagnosticamos diabetes ya están presentes las complicaciones macro y microvasculares y podemos estar encontrando al momento del diagnóstico alguna de las complicaciones crónicas de esta diabetes. Entonces, la diabetes mellitus es una epidemia que cursa paralela con la obesidad. Van de la mano, son epidemias gemelas. Se acompaña muchas veces con hipertensión arterial, dislipidemia, hiperuricemia, lo que junto con la hiperglucemia crónica va a favorecer la aceleración de esa aterosclerosis que empieza en forma temprana en estas personas que tienen cambios metabólicos y lo que va a incrementar la morbimortalidad de estos pacientes, sobre todo desde el punto de vista cardiovascular. El paciente con problemas diabéticos, con diagnóstico de diabetes, es susceptible de tener complicaciones como el pie diabético, que es la suma de la neuropatía, básicamente, con la insuficiencia vascular. El paciente con diabetes puede hacer nefropatía, cardiopatía, accidentes cerebrovasculares, retinopatía. ¿Podemos evitar todo esto? Sí, en la medida que hagamos diagnósticos tempranos, en la medida que controlemos no solamente los valores de la glucosa, sino los valores de todos los otros parámetros que acompañan a la diabetes mellitus. Y hay un término que debemos conocer por su instancia, el legado metabólico. ¿Qué significa esto? Y tiene relación con todo lo que venimos hablando hace unos momentos. El buen legado metabólico para la persona que vive con diabetes no es sino el buen recuerdo que va a tener nuestro organismo de las etapas en que estuvimos bien controlados, es decir, con valores adecuados de glucosa. Está demostrado que aquellas personas
que tienen diagnósticos tempranos, incluso en aquellas personas que las diagnosticamos en etapas de prediabetes y controlamos estrictamente la glucosa, vamos a disminuir, postergar, evitar las complicaciones crónicas de la diabetes. Cuando hablamos del control de la glucosa, básicamente estamos hablando del daño microvascular, pero también es importante el control, como habíamos dicho, de los otros parámetros, porque también van a ayudar a detener el daño macrovascular y microvascular. El buen legado metabólico para una persona con diabetes va a ser el hecho de haber tenido un buen control de la glucosa en sus inicios de enfermedad. Esto guarda una memoria que puede preservar, retardar la aparición de estas complicaciones. La diabetes mellitus está reportada que es la principal causa de ceguera, la principal causa de insuficiencia renal, de coronariopatía, accidentes cerebrovasculares, amputación de miembros inferiores traumáticas. Si ustedes van por los pisos de los hospitales, de pisos, por ejemplo, de cardiología, van a encontrar que los pacientes que han hecho infartos, los pacientes que tienen que ser sometidos a bypass coronarios, son pacientes en un 30-40% que tienen diabetes mellitus. Si ustedes se pasean por las salas de diálisis, van a encontrar que la mayoría de pacientes que están en esas salas tienen como diagnóstico de base diabetes mellitus. Pisos de neurología, pacientes que hacen accidentes cerebrovasculares, un buen porcentaje, depende de las estadísticas de los países, 30-40% van a tener de base diagnóstico de diabetes mellitus. Y lo mismo pasa para el pie diabético que termina en amputaciones. Los números son realmente cada vez peores, como habíamos presentado al inicio, y ya en el año 2014 se había observado que en las personas, que más de 1.900.000 de personas mayores de 18 años tenían sobrepeso y 600 millones eran obesos. Entonces, este es un problema mundial. En la mayoría de países, entre 60 y 75% de su población tiene sobrepeso u obesidad, siendo más alto el número de personas que tienen sobrepeso. En el año 2014, cuando se ve personas pues que tienen el peso alto, se encuentra, como habíamos mencionado, alrededor de 60% de gente que tiene problemas de peso. En niños no es raro encontrar tampoco problemas de peso. En el 2013, más de 42 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso. Calculen ustedes cómo llegarán estas personas cuando tengan 20 años de edad. De tal manera que la obesidad y el sobrepeso se ha incrementado significativamente a nivel mundial, por eso que se dice que son epidemias paralelas que van de la mano, y realmente cuando hay obesidad, muy probablemente vamos a tener todas las otras comorbilidades que hemos mencionado. La diabetes mellitus a nivel mundial la quinta causa de muerte a nivel mundial. Le resta entre 5 a 10 años de vida a la persona que vive con diabetes. Produce 2 o 4 veces más enfermedad cardiovascular que cuando no hay diabetes. Es primera causa de ceguera, de insuficiencia renal, de amputaciones y también de disfunción eréctil. Cuando vemos estadísticas de nuestro país, fíjense ustedes que 2 de 5 personas, 40%, tienen sobrepeso y 1 de 5 personas tiene obesidad. O sea, estamos hablando de 60% de nuestra población tiene problemas de peso. De allí van a salir nuestras personas con prediabetes o con diabetes.
Cuando vemos presión arterial, 1 de cada 5 personas es hipertensa, o sea, 20% de nuestra población tiene hipertensión arterial. Y 1 de cada 10 personas tiene diabetes mellitus. Y también 1 de cada 10 personas tiene enfermedad renal crónica. Es decir, 20% de nuestra población tiene problemas de enfermedad renal crónica, 60% de nuestra población tiene problemas de peso, de sobrepeso y obesidad, 20% de nuestra población tiene hipertensión y 10% o menos tiene problemas de diabetes. En el año 2012, el doctor Segundo Seclen, seguro algunos lo conocen, del Hospital Cayetano Heredia y la Universidad Cayetano Heredia, hizo un estudio de prevalencia de diabetes a nivel nacional, un estudio muy importante para nuestro país porque ha dado a conocer una realidad que la sabíamos, pero no la teníamos graficada en número. Este estudio se llamó PeruDiap. ¿Y qué cosa encontró el doctor Seclen en este estudio que se ha hecho a nivel nacional en cuanto a diagnóstico de diabetes? El estudio del año 2012, él ha reportado que el 7.1% de nuestra población tiene diagnóstico de diabetes mellitus. Y de esas personas que ya se les hizo el diagnóstico, el 35% en el momento de hacer las pruebas desconocían que tenía diagnóstico de diabetes. Por eso seguro ustedes han escuchado que por cada diabético conocido hay una persona que no lo sabe. Y el problema radica en que muchas veces esta enfermedad cursa sintomática mucho tiempo y ya es cuando las glucosas están muy elevadas que se comienza a presentar la poliuria, polidixia, polifagia. Y actualmente, gracias a los exámenes que obligan salud ocupacional, se encuentran a estos pacientes asintomáticos y lo mismo también cuando se hacen los preoperatorios. Pacientes que no tienen el antecedente les piden su preoperatorio y se encuentran valores de glucosa en rangos de diabetes y ellos no lo sabían. De tal manera que nosotros no podemos quedarnos sentados a esperar el diagnóstico. Nosotros tenemos que salir a la búsqueda de estos diagnósticos teniendo en cuenta la población de riesgo. Y la población de riesgo para diabetes mellitus son aquellas personas que tienen familia directa con diabetes, aquellas personas que tienen sobrepeso o obesidad, aquellas personas, mujeres que han tenido mala historia obstétrica, pérdidas reproductivas, hijos macrosómicos, etcétera. Entonces tenemos parámetros de sospecha para diabetes mellitus, para factores de riesgo de diabetes mellitus. Además hay fichas que nos permiten con pocas preguntas más o menos calcular riesgos de acuerdo a una puntuación. La diabetes mellitus se va a presentar más en grupos etarios a partir de los 60 años, es más prevalente que en menores. Sin embargo, con los cambios en los hábitos alimentarios y el sedentarismo, también vemos diabetes tipo 2 en niños. Esta es estadística también importante del país y se las presento porque no tenemos muchos datos peruanos y tenemos que hacer conocer lo que sí se tiene. Más o menos el 25% de nuestra población tiene síndrome metabólico, es decir, hipertensión, dislipidemia, alteraciones de la glucosa, hiperuricemia, etcétera. Esto se encontró conjuntamente pues con ese casi 60% de personas que viven con sobrepeso u obesidad. En el Perú, la diabetes es la 8ª causa de muerte y esto generalmente por problemas cardiovasculares. De nuestros pacientes que ya tienen diagnóstico de diabetes, 23% tienen retinopatía diabética no proliferativa y 3% casi retinopatía proliferativa. Es decir, la tercera parte de los pacientes diagnosticados con diabetes tienen retinopatía. La ceguera es 2 veces más frecuente en aquellos pacientes que ya tienen retinopatía diabética. En el Perú, la diabetes mellitus es la 6ª causa que ocasiona ceguera.
La neuropatía, dependiendo de las estadísticas que usemos, porque hay de diferentes autores peruanos, pero más o menos está entre el 37 y 42% que tienen neuropatía autonómica cardíaca. Y en cuanto a neuropatía diabética que habíamos mencionado, que era muy frecuente y que a veces le podemos encontrar incluso cuando hacemos el diagnóstico, más o menos entre el 86 a 97%, si les hacemos electromiografía, vamos a encontrar neuropatía y por clínica se aproxima al 60% de las personas que tienen diabetes. Fíjense la alta frecuencia de las complicaciones crónicas de la diabetes. Ya hemos mencionado lo del peso, alta frecuencia de peso, esto está en relación a las personas con diabetes, casi el 75% de las personas con diabetes tipo 2 tienen sobrepeso u obesidad. El 62.8% de nuestros pacientes con hipertensión arterial, mejor dicho, el 62.8% de nuestras personas con diabetes tienen también hipertensión arterial. El 66% de los diabéticos tienen LDL alto, HDL bajo, triglicéridos elevados. 31% de nuestras personas con diabetes en Perú hacen infartos. En el Perú, la diabetes mellitus es la tercera causa de accidentes cerebrovasculares. En el Perú vamos a encontrar más o menos 20% de la población diabética tiene insuficiencia vascular periférica medida por el índice de presión arterial tobillo-brazo. Y casi el 43% de las amputaciones traumáticas corresponden a personas que tienen diagnóstico de diabetes mellitus. ¿Cómo explicamos los mecanismos por los cuales se llega a las complicaciones las complicaciones crónicas de la diabetes? Sabemos que en estados de hiperglicemia va a aumentar la actividad de la aldolasa reductasa. Esta enzima va a incrementar un alcohol que es el sorbitol y esto a su vez aumenta la fructosa. Esta vía corresponde solamente a un 3% en situaciones de normoglicemia, pero cuando hay hiperglicemia, esta vía se activa y por lo tanto va a elevarse en forma muy importante la concentración de esta fructosa y esta va a comenzar a hacer daño en nuestros pacientes. Por otro lado, se activa la proteína quinasa, la cual también va a favorecer a la etiopatogenia de las complicaciones crónicas en la persona que vive con diabetes. Se genera un daño vascular, tanto macrovascular, que es de inicio más temprano, como microvascular. La hiperglicemia es más responsable del daño microvascular, pero no es exclusiva. Vamos a tener que en estos estados de hiperglicemia también se presentan estados de inflamación que van a favorecer las complicaciones en los diferentes órganos diana que van a ser atacados en estas personas. Las complicaciones crónicas de la diabetes obedecen básicamente a daño microvascular, la retinopatía diabética, la nefropatía diabética y la neuropatía. Daño macrovascular, la cardiopatía isquémica, la arteriopatía vascular periférica, la enfermedad cerebrovascular, estenosis de la arteria renal y las formas mixtas del pie diabético, tanto isquémico como neuropático. El daño microvascular daña el órgano, daña el endotelio retinal, daña las células mesangiales de glomérulo, daña las neuronas y las células de Schwann en los nervios periféricos y craneales. Cuando se produce daño orgánico, esto ya no revierte. Y por otro lado, vamos a encontrar que hay ateroesclerosis acelerada. Esto básicamente por alteraciones macrovasculares, pero también de microcirculación. Se dañan los vasos coronarios, se dañan los vasos
que van a la circulación craneal y cervical y daño en la circulación periférica. Las complicaciones crónicas del diabético no solamente están determinadas por el efecto de la hiperglicemia, sino también hay ciertos determinantes genéticos que hacen que personas que han estado mal controladas se les favorezca estas complicaciones y a otros no. De hecho, la hiperglicemia crónica exacerba el daño microvascular y por ende el daño a nivel de los tejidos y el mal control de la hipertensión arterial y la dislipidemia que generalmente acompaña. Está demostrado en estudios que a menor hemoglobina glicosilada, recordemos que la hemoglobina glicosilada me traduce el porcentaje de glucosa que tiene la persona en los 3 meses previos a la toma de este examen. Si el paciente vive con hiperglicemia, obviamente la hemoglobina glicosilada va a estar elevada. Se ha demostrado que a menor hemoglobina glicosilada tiene un paciente con diabetes mellitus, menor riesgo a complicaciones microvasculares, porque esto es efecto directo de la glucosa. Pero recordemos que este menor hemoglobina glicosilada también tiene que ser sostenido, no es un valor aislado. La hemoglobina glicosilada generalmente la tomamos cada 3 meses porque esto no varía día a día, nos da un retrospectivo de los 3 últimos meses, pero si nuestro paciente en forma sostenida mantiene hemoglobinas glicosiladas menores de 7, vamos a tener menor posibilidad de complicaciones microvasculares. Si nuestro paciente empezó un óptimo control a partir del estado de prediabetes, con mayor razón, menos posibilidad de complicaciones microvasculares. Pero no podemos olvidar el control de los otros parámetros, ya que así también controlamos o evitamos las complicaciones macrovasculares. Habíamos dicho que la hipertensión y la diabetes también van de la mano. En la población diabética, en la población general, más o menos 20% de las personas tienen hipertensión, población general. 20% de la población general tienen hipertensión arterial. En la población con diabetes, esto llega al 75%. 3/4 partes de las personas con diabetes cursan con hipertensión arterial. Los pacientes que recién son diagnosticados de diabetes mellitus tienen más o menos cerca del 40% de ellos tienen hipertensión. De los pacientes que ya tienen hipertensión, con más frecuencia ellos harán diabetes mellitus hasta en 2.5 veces más que en la población no hipertensa. Morbilidades que van en forma paralela. Y estas morbilidades generalmente están asociadas o se van a ir incrementando en la medida que van incrementando el peso. Acá estamos viendo hipertensión, dislipidemia y diabetes y se están confrontando a los pesos. La hipertensión de lejos es mucho más alta en las personas obesas, es algo menor en las que tienen sobrepeso y mucho menor en las que están con normopeso. La dislipidemia lo mismo, 50% en los obesos, 44% en los que tienen sobrepeso y 28% en los que tienen normopeso. La diabetes es más alta en las personas con obesidad, 18% de las personas obesas tienen diabetes, 8% de los obesos tienen 8% de los que tienen sobrepeso hacen diabetes y 5% de los que tienen normopeso presentarán diabetes. Entonces, vemos como las morbilidades van incrementando en la medida que aumenta el peso. Y eso se ve en todas ellas. ¿Cómo que sacamos de conclusión? Que si nosotros bajamos de peso a estas personas, vamos a reducir la presencia de estas comorbilidades. ¿Cuánto debe bajar? 5% del peso que tiene. Ni siquiera estamos diciendo llevarlo al peso ideal.
Otro gran problema que vemos en estas personas que tienen obesidad es el hígado graso. ¿Y por qué nos preocupa esto? Porque en estas personas se favorece el sistema adrenérgico, se favorece la lipólisis, por lo tanto, se oferta una mayor cantidad de triglicéridos, los cuales van a tener también efecto tóxico a nivel de las células beta, de tal manera que van a empeorar la evolución de la diabetes mellitus, favoreciendo pues una menor producción de insulina y que este paciente llegue más rápido al reemplazo de insulina con fármacos que tenemos. El control de la glicemia ha demostrado definitivamente tener un fuerte impacto en la reducción de efectos microvasculares. Aquí estamos viendo cómo en la medida que en rojito los efectos macrovasculares en esta zona, efectos microvasculares. En la medida que se disminuye el valor de la hiperglicemia en forma sostenida, disminuye, acá estamos viendo en azul y en rojo los que han disminuido la glucosa, van a disminuir hasta en un 14% el riesgo de daño microvascular. Más esto no tiene mayor impacto en el daño macrovascular. En cuanto a la insuficiencia renal crónica en estadio terminal, también se ha demostrado que podemos detener el curso del avance de la nefropatía diabética, es decir, evitar que llegue a grados más severos de insuficiencia renal, en la medida que hacemos un control adecuado de la glucosa. Estamos impactando sobre el daño microvascular. El Perú participó en un estudio junto con Argentina y Colombia. Se evaluaron entre esos tres países 1.148 personas que viven con diabetes. Y fíjense cómo encontramos las complicaciones en estas poblaciones. Vemos que casi el 40% tiene enfermedad coronaria. Vemos que casi el 30% de los pacientes tienen orbitopatía diabética y así sucesivamente encontramos en diferente grado estas complicaciones que están presentes, como habíamos mencionado, no solamente desde el momento del diagnóstico, sino incluso antes. Esto nos hace ver cuán importante diagnóstico precoz, manejo adecuado de la hiperglicemia de nuestros pacientes. La retinopatía diabética, ya hemos visto, es una complicación básicamente de daño microvascular. En cuanto dura más años la diabetes, mayor daño a la retina. Los niveles altos de hemoglobina glicosilada empeoran la severidad de la retinopatía, la presión arterial no controlada, los lípidos altos. En los diabéticos tipo 1 hay más severidad de retinopatía y el embarazo hace progresar rápidamente la retinopatía diabética. La retinopatía diabética puede ser no proliferativa. Habíamos visto que más o menos un 26% de la población diabética tiene retinopatía, siendo más frecuente la no proliferativa. Pero la ceguera es más frecuente en los pacientes que ya tienen la retinopatía instalada. ¿Qué debemos hacer? Prevención, control de la glucosa, control de las comorbilidades. A los diabéticos tipo 1 les vamos a hacer evaluaciones. El primer examen se hace entre los 3 a 5 años del diagnóstico. El diabético tipo 1 generalmente cuando lo diagnosticamos recién está haciendo el evento hiperglicémico, más no el diabético tipo 2. Al diabético tipo 2 le vamos a hacer el examen tan pronto lo diagnosticamos y luego a partir del primer examen es control anual. Cuando tenemos a una persona diabética que se embaraza, un control exhaustivo en el primer trimestre porque el embarazo puede acelerar el curso de esta retinopatía. Y luego, dependiendo del resultado que encontremos en el primer trimestre de la gestación, haremos evaluaciones en los siguientes trimestres.
La nefropatía es otro problema ocasionado por el daño microvascular que va a cursar cuando ya existe el daño con proteinuria y paulatinamente va habiendo una disminución de la tasa de la filtración glomerular en forma progresiva. La diabetes renal es una complicación frecuente en la diabetes mellitus. 40% de los pacientes con diabetes harán insuficiencia renal crónica terminal incluso. Esto progresará más rápido o será más pronto en la medida que el control glicémico sea peor. La albuminuria es un marcador de daño renal importante y la filtración glomerular reducida va a ir marcando estadios de enfermedad renal crónica. La disfunción renal también la podemos considerar como un marcador de riesgo para hacer enfermedad o mortalidad cardiovascular. Paciente que cursa con disfunción renal muy probablemente eleva o incremente la posibilidad de morir por enfermedad cardiovascular. Vamos a tener que esto requiere de un tratamiento multifactorial intensivo, de tal manera que se puedan reducir no solamente el riesgo del avance de la falla renal, sino el riesgo de los eventos cardiovasculares. La nefropatía diabética se produce básicamente por daño microvascular y vamos a encontrar expansión mesangial, glomeruloesclerosis, engrosamiento de la membrana basal, células endoteliales en espuma, aplanamiento de los podocitos, atrofia tubular, inflamación intersticial y aterosclerosis. El daño en la nefropatía es progresivo y va acelerándose en la medida que el control metabólico no sea adecuado. Empieza con la hiperfiltración glomerular. Luego vamos a tener daño que se va presentando como el engrosamiento en las membranas basales, la presencia en estadio 3, la presencia de microalbuminuria, en estadio 4 ya una marcada disminución de la tasa de filtración glomerular con una proteinuria importante y ya en el estadio 5 daño severo en la cual tiene que haber apoyo con diálisis o trasplante. Esto va progresando a través de los años y vamos a ver que en un primer momento vamos a tener nefropatía leve con filtraciones de hasta casi el 60% para llegar a la más severa con filtraciones menores al 15%. Esto, hemos dicho, es paulatino y va empeorando en la medida que el mal control metabólico sea sostenido. El daño renal aumenta la mortalidad del paciente, aumenta los eventos cardiovasculares y la muerte cardiovascular, además que también causa deterioro cognitivo. Este daño renal va a empezar con la microalbuminuria, empieza con la hiperfiltración glomerular, prosigue con la microalbuminuria que se va haciendo sostenida, para luego tener macroalbuminuria y terminar en insuficiencia renal crónica terminal y con apoyo dialítico. Se ha visto que la nefropatía diabética de lejos es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica. En esta diapositiva estamos viendo que el 50.6% de pacientes con enfermedad renal crónica tienen como diagnóstico de base diabetes mellitus y nefropatía diabética. Luego tenemos la neuropatía que habíamos mencionado, que es muy frecuente, que es precoz, tiene una presentación heterogénea, es la complicación más temprana de diagnosticar, casi 50% en el momento del diagnóstico por clínica, hasta 30% en el momento del diagnóstico con ayuda de electromiografía. Contribuye en forma importante a la presentación del pie diabético, que es una complicación temida, ya que el 87% de las amputaciones ya que el 87% de los pacientes que tienen pie diabético van a terminar en amputaciones. Se empeora con el alcohol, con el cigarrillo. No hay tratamiento curativo cuando hay neuropatía. Generalmente lo que hacemos es alivio de las manifestaciones o de los síntomas
y también es causa importante en un 65% de la disfunción eréctil de los pacientes diabéticos. Al igual que las otras complicaciones por daño microvascular, vamos a encontrar que la hiperglicemia va a favorecer la glicolización de las proteínas celulares, va a haber deterioro del nervio óptico, desmielinización del nervio periférico, perdón, desmielinización, de tal manera que se llega al deterioro funcional del nervio con la aparición de la clínica sugestiva de neuropatía diabética o neuropatía periférica o autonómica. Las formas de la clasificación de la diabetes puede ser somática o autonómica, siendo la más frecuente y la más diagnosticada la somática. La autosómica existe, está subdiagnosticada porque no se hacen las evaluaciones o porque no se hacen las preguntas necesarias para llegar a este diagnóstico. La neuropatía periférica más frecuente es la sensitivo-motora, pero también podemos tener focales y multifocales. Y dentro de las autonómicas vamos a encontrar la gastrointestinal, la genitourinaria, la cardiovascular, la sudoromotora y las causas, la endocrina en sí. Todas están presentes con la evolución de la diabetes, con el mal control de la glicemia, la neuropatía periférica asociada a insuficiencia vascular, serio problema para pie diabético. La, la neuropatía entonces es la complicación más frecuente y más temprana de diagnóstico, tanto clínico como con exámenes vasculares. Unas breves palabras en relación a las complicaciones macrovasculares. Estas empiezan en el periodo prepatogénico, favorecen la ateroesclerosis, es de inicio más precoz, alcanzan gravedad debido a que son sistémicas y alcanzan grandes extensiones. Es la principal causa de mortalidad en la persona diabética. Empeoran o se exacerban cuando hay factores de riesgo como tabaquismo, hipertensión, dislipidemia. La presencia de microalbuminuria o proteinuria va a ser un factor importante, como ya habíamos dicho, predictor de la enfermedad cardiovascular y mortalidad. Entonces, pacientes que tienen microalbuminuria, ser más exigentes en todos los controles metabólicos para disminuir riesgo de mortalidad. Se ha visto, pues, que el riesgo de enfermedad coronaria aumenta en la medida que la dislipidemia no es controlada. El riesgo de ateropatía periférica que está dado por daño macrovascular también va a estar presente en estos pacientes. El daño de circulación vascular grande, de vasos grandes, contribuye al pie diabético y contribuye en forma importante a las amputaciones. Estos pacientes pueden empezar con síntomas como la claudicación intermitente, que es la presencia del dolor ante la caminata, que cada vez se va haciendo más corta. El paciente tiene que detenerse porque tiene dolor intenso en los miembros inferiores, para luego pasar a un dolor en reposo. El paciente está en su cama y tiene dolor intenso, y posteriormente este daño vascular severo puede terminar en gangrenas secas. El pie diabético es una mezcla de neuropatía con insuficiencia vascular periférica. Ambas complicaciones van a estar presentes, por lo tanto tenemos daño microvascular y macrovascular. El problema del pie diabético es que puede terminar en amputación, es la causa más frecuente de la diabetes, y amputaciones no traumáticas. Esta es la clasificación que nos permite estandarizar el daño en el pie de la persona con diabetes. Grado 0, no hay lesión. Grado 1, lesión en el pie, úlcera superficial. Grado 2, úlcera profunda que penetra el tejido celular subcutáneo, afecta los tendones, los ligamentos, pero no hay compromiso de hueso. Grado 3, ya la úlcera es más profunda, hay celulitis,
acceso y puede haber compromiso óseo. Grado 4, hay gangrena localizada generalmente en el talón o en los dedos o en las partes distales, y el grado 5 es la gangrena extensa. ¿Por qué utilizar clasificaciones? Porque nos permite estandarizar y nos permite evaluar, hacer el seguimiento evolutivo de ese pie. El pie diabético es una complicación temible por los pacientes porque lleva a la amputación. Y por estadística se dice que entre 3 a 5 años después de la primera amputación de miembro inferior se produce la segunda. Y eso se explica simplemente porque el daño es sistémico, la aterosclerosis que presenta un diabético que ha estado mal controlado, daño sistémico en los vasos gangres y también tiene daño sistémico en la microcirculación. Como hemos visto, las complicaciones crónicas de la diabetes van a aparecer básicamente en los pacientes que han estado mal controlados en forma sostenida tanto de la glucosa como de las otras comorbilidades que debemos hacer, diagnóstico temprano, exigir cambios en el estilo de vida. Esta es la primera pauta, no necesariamente la única, pero hacerle comprender al paciente que esto es sostenido en el tiempo hasta el día que cierre los ojos, no es un cambio transitorio hasta que baje temporalmente la glucosa o hasta que baje 5 kilos, es cambios de por vida y no tiene nada de extraordinario porque es lo que toda persona debería hacer para tratar de mantenerse lo más saludable posible. Manejo de la dislipidemia, también con cambios en estilo de vida y si no corregimos con fármacos. Debemos bajar las personas que tienen diabetes, bajar el LDL por debajo de 100, tratar de que aumente el HDL con actividad física, los triglicéridos menores de 150 miligramos. Control de la hipertensión arterial. Si no funciona con la sola dieta, aumentar un fármaco, aumentar 2 fármacos, de tal manera que la presión arterial esté controlada. Si la glucosa no puede ser corregida con solo medidas higiénico-dietéticas, tenemos obligatoriamente que aumentar fármacos. Actualmente tenemos muchas familias de fármacos. Por la década del 90 solo existía la glibenclamida, o sea, las sulfonilurias, y la insulinoterapia. Ahora tenemos todo un arsenal que nos permite seleccionar el fármaco ideal para nuestro paciente, no solamente para bajarle la glucosa, sino de acuerdo a sus comorbilidades. Hay fármacos que van a ayudar a detener el daño renal, a detener el daño cardiovascular, sino también por temas de economía. Entonces, nada debe impedir que cuando nosotros nos hagamos cargo de una persona que tiene prediabetes, que tiene diabetes o tiene riesgos altos para hacer enfermedad metabólica, hagamos el control necesario para mantener todos los parámetros en normalidad. Si nosotros encontramos a un obeso y intervenimos, evitamos que haga prediabetes y diabetes. Hemos hecho prevención primaria. Si nosotros encontramos a un diabético y lo mantenemos en normoglicemia, hacemos prevención secundaria. Estamos evitando que haga las complicaciones crónicas de la diabetes. Y además estamos permitiendo que tenga un buen legado metabólico, que es esa memoria que va a evitar o retardar las complicaciones tanto microvasculares principalmente. Entonces, dicho todo esto, he terminado la presentación y si tuvieran alguna inquietud, me la hacen saber. Muchas gracias.